Será hoy, apúralo, Carol. Cuando él abra, se derrumbará. Apuesto 100 a que llora delante de todos. La voz de mi suegra cortó el aire como un cuchillo en porcelana, tan clara como la copa de vino tinto que sostenía en la mano. Yo estaba en el pasillo, con la bandeja de carne asada en equilibrio sobre los brazos, y por un instante todo se detuvo, el movimiento, el sonido, incluso el aire parecía haber sido succionado de la sala. Su risa resonó segundos después, acompañada por la de Rachel, mi cuñada. Alguien sirvió más vino, alguien propuso un brindis, todo en segundo plano. Dentro, el centro de la casa vibraba con la falsa alegría típica de las cenas familiares. Y yo allí, en el limbo entre el shock y la risa falsa que tendría que fingir en menos de 2 minutos. Me llamo Oliver. Hoy cumplo 40 años. Soy padre de una niña de 7 que es la razón por la que mi mundo sigue girando. Marido, al menos en el papel, de Emily, la mujer por la que estuve absurdamente enamorado. Ahora, no sabría decirlo. Quizás lo sigo estando. O tal vez sea solo apego a lo que creí que era amor. El tipo de apego que se justifica con viejos recuerdos, fotos en marcos que ya nadie limpia y promesas hechas en días soleados que se desmoronan con la primera tormenta. Siempre pensé que mi suegra me soportaba. Me daba esos abrazos fríos en Año Nuevo, sonreía en las fotos, comentaba que mi camisa siempre estaba arrugada, con ese tono pasivo-agresivo típico de quienes creen que el mundo gira en torno a su propio ombligo. Pero no imaginé que ella estuviera involucrada hasta el cuello en este plan. Él se tragará el papeleo en el pastel y pensará que es la cereza. Había oído decir a Emily por teléfono unos días antes. Pensé que era una broma. Una de esas pullas que le gustaba hacer últimamente, del tipo que me hacía dormir mirando para el lado contrario. Ahora, al ver la complicidad de madre e hija en la apuesta, me di cuenta de que ninguna broma termina con un abogado de la familia en el pie de página del sobre. ¿La verdad? Emily ya no me miraba igual desde hacía meses. No se acercaba, no escuchaba. Todo en ella era evitable, la mirada, la palabra, el contacto. Nuestra casa se convirtió en una cápsula de silencio y rutinas ensayadas. Ella me ofrecía cenas frías y sonrisas tibias. A cambio, yo le ofrecía mi presencia, tal vez por insistencia, tal vez por cobardía. Pero nada dolía más que descubrir que estaban esperando que fallara. Que mi sufrimiento era entretenimiento. Ellos planeaban la destrucción con risas y vino. La traición ya no era solo de ella, era de ellos. Un teatro completo con vestuario y guión. Lo peor, creían que yo no lo sabía. Creían que el hombre callado de la sala era solo un actor secundario, que la ausencia de gritos significaba ausencia de resistencia. Olvidaron quién era yo antes de este matrimonio. Olvidaron que los hombres también prestan atención, que también toman nota, que también tienen un punto de ruptura. Meses atrás, Emily tuvo la idea de un acuerdo, solo para formalizar. La conversación fue informal, sin emoción, acompañada de un sorbo de vino. Firme. Garabateé mi nombre en un documento impreso apresuradamente. Ella se rió. Dijo que me tomaba todo demasiado en serio. Es solo para demostrar que somos civilizados, comentó, y volvió a su celular. Lo que ella no sabe es que hice una copia. La escaneé, la digitalicé y la guardé. Empecé a guardar todo, por cierto. Recibos, correos electrónicos, audios. Los mensajes que ella dejaba en el móvil por error. La nota con el nombre del hotel que encontré en su bolso. Las excusas que ya ni siquiera eran creativas. Hubo una noche en particular, hace 2 meses, que se clavó como una estaca en mi pecho. Era nuestro aniversario de boda. Llegué con flores. Ella llegó 2 horas más tarde, sin maquillaje, con el pelo mojado, diciendo que se había retrasado en el entrenamiento. No entrenaba por la noche. Nunca había entrenado. Pero sonreí, puse las flores en un jarrón y preparé la cena de todos modos. Mientras ella jugaba con el móvil, yo cortaba verduras y me preguntaba si aquello era amor o masoquismo. Aún no sabía qué haría con todo aquello. Pero sabía que algún día ella me obligaría a usarlo. Y ese día llegó. El pastel estaba en la mesa. Los cubiertos alineados. Mi hija llevaba un vestido azul que su abuela insistió en comprarle. Todo parecía perfecto, excepto por el hecho de que el regalo estaba escondido detrás del plato de torrijas, dentro de un sobre blanco sin lazo. El mismo sobre que mi suegra me señaló con la mirada cuando llegué a la mesa. Oliver, querido. Acércate, tenemos una sorpresita para ti, cantó ella con ese entusiasmo fingido que solo ella sabe poner. Sonreí. El tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Toda la mesa se volvió hacia mí.
Emily también. Ella me miró como quien ve a un ratón cayendo en su propia trampa. Y por dentro, me pregunté si ella notaba lo que había en mis ojos, porque lo que ella vería allí no era desesperación. Era cálculo. Pero en ese momento, todavía tenía un papel que desempeñar. El marido sorprendido. El cumpleañero engañado. El hombre que supuestamente se derrumbaría cuando se abriera el sobre. Solo que la verdadera sorpresa no estaba sobre la mesa. Estaba debajo de ella. El regalo que envolví no venía de ninguna tienda. Venía de la paciencia acumulada, de noches de insomnio, de sonrisas falsas practicadas frente al espejo. Estaba hecho de papel con membrete, firmas con fecha, pruebas cruzadas y términos blindados por una abogada tan precisa como letal. La caja estaba allí, debajo del mantel, envuelta en papel dorado. El tipo de dorado que brilla bajo la luz artificial y la ironía. Mientras Emily sonreía, anticipando ya la humillación pública que esperaba infligirme, yo contaba mentalmente los minutos. Conocía el guión. Me entregarían el sobre antes de las felicitaciones. Lo abriría. Lo leería. Y supuestamente lloraría. Pero antes de que cualquier reacción pudiera interpretarse como debilidad, entregaría mi regalo. Y él sí lo cambiaría todo. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal. Es gratis. No te llevará ni 5 segundos y ayuda a que este tipo de contenido llegue a más gente. Todavía nos queda mucho por vivir esta noche, y lo que viene después de apagar la vela, encenderá mucho más que un pastel. Rachel sostenía el móvil de lado, grabando. Sí, grabando. Mi cara, mi silencio, mi supuesta reacción. La risa de mi suegra era el sonido de fondo más constante después del tintineo de las copas. Emily colocaba los cubiertos con la precisión de quien ya había ensayado el espectáculo. Ella no me miró a los ojos cuando puso el sobre delante de mí, tal vez porque, en el fondo, sabía que el papel que había preparado no tenía el peso que yo pensaba. Pero antes de eso, hubo mucho más. Mucho más que papeleo y sarcasmo. Emily siempre fue sutil con sus armas. Nunca gritó. Nunca rompió un plato. Su dominio era refinado, hecho de palabras cortantes y gestos secos. Cuando decía, todo está bien, significaba, te equivocaste otra vez. Cuando decía, no es nada, era porque ya había decidido castigarme en silencio durante días. Al principio, pensé que era tensión del trabajo, o tal vez cansancio. Pero su cansancio siempre era selectivo, para mí, nunca para los demás. Con sus amigos, era alegre, espontánea, llena de historias. Conmigo, solo era ausencia. Lo que tardé en darme cuenta es que Emily no solo quería alejarse. Ella quería vaciarlo todo. Mi fuerza, mi identidad, mi espacio dentro de mi propia casa. Todo con refinamiento. No me agredía, me humillaba con clase. ¿De verdad vas a salir con esa camisa? Te quiero, pero a veces parece que no entiendes lo básico. ¿De verdad crees que tienes talento para eso? Pequeñas frases cargadas de desprecio, lanzadas al aire como quien dice, pásame el salero. Pero repetidas tantas veces que se convirtieron en ladrillos sobre mi pecho. Y yo las cargaba. ¿Por qué la quería? Quizás. ¿Por qué tenía miedo? Sin duda. Y ahí fue cuando entró en escena su madre. Doña Carol. Reina del sarcasmo, emperatriz del veneno social. Siempre con un comentario, inocente, en la punta de la lengua y una mirada evaluadora constante. Como quien mide el tiempo que tardas en masticar o el tipo de vino que sirves. Ella nunca aprobó nuestro matrimonio, pero lo fingió bien. Hasta que decidió dejar de fingir. Carol siempre tuvo influencia sobre Emily. Un tipo de poder silencioso, disfrazado de opinión. Ella no decía, haz esto. Decía, si yo fuera tú. Y Emily obedecía. Desde la ropa hasta las decisiones más íntimas. Cuando descubrí que las dos estaban discutiendo conmigo como si yo fuera un proyecto de reforma, alguien a quien reorganizar, algo en mí se rompió. Fue una noche en que llegué temprano del trabajo. Las dos estaban hablando por el altavoz. Escuché cuando Carol dijo, ningún hombre merece tanto esfuerzo, hija. Él ya se ha acomodado. Necesita un susto. Una patada. Y la patada llegó. O mejor dicho, intentaron darla. Durante semanas, pequeños episodios comenzaron a encajar como piezas de un amargo rompecabezas. Emily se volvió más fría, más estratégica. Comenzó a comentar con sus amigos sobre una nueva vida. A separar las cuentas. A dejar la llave del coche de repuesto a su hermana. Y poco a poco,
Me di cuenta de que ella no solo estaba pensando en separarse. Ella estaba armando una historia. Me pintaba como alguien débil, perdido, emocionalmente inestable. Y nadie sospechaba nada. Porque yo seguía siendo el marido presente, el padre dedicado, el tipo que sonreía en las barbacoas de los domingos. Pero por dentro, ya no era el mismo. Estaba atento. Empecé a registrarlo todo. Conversaciones, horarios, notas. Cualquier desliz suyo se convertía en dato. No iba a gritar. No iba a suplicar. Iba a documentarlo. Era como si estuviera construyendo un dossier. Y, irónicamente, ella me dio la primera pieza con ese papel que pensó que era solo otra provocación. Fue mi abogado quien lo confirmó. Su firma en el acuerdo informal que yo había guardado era perfectamente válida. Ella lo había entregado todo, los términos, las fechas, incluso cláusulas que favorecían directamente la custodia compartida. Solo tenía que mover la pieza correcta en el momento adecuado. Lo más irónico, ella me había provocado a hacerlo. Meses antes, en medio de una cena en la que estábamos claramente desconectados, me había dicho que los hombres como tú nunca piensan en el después. Recuerdo que sonreí y respondí, quizás sea hora de pensar. A partir de ahí, empecé a guardarlo todo. Recibos, impresiones, extractos bancarios. Una noche, encontré una factura de hotel en Palm Springs, 2 copas de vino, una cena romántica, un nombre falso en el registro. Cuando le pregunté, ella respondió con una risa cínica, así es el trabajo, amor. Mis clientes son exigentes. No la confronté. Solo guardé. Escaneé. Registré. A la semana siguiente, ella olvidó su celular desbloqueado en el sofá. Recibí un mensaje de alguien guardado como M, que decía, él no tiene ni idea. El 28 sigue en pie. El 28 era mi cumpleaños. En el momento en que leí ese mensaje, algo en mí cambió. El plan se aclaró. La paciencia se convirtió en estrategia. La espera se convirtió en herramienta. Y cada gesto mío a partir de ese momento fue calculado milimétricamente. La elogiaba. Le servía café. Le traía flores. Escuchaba sus elogios hacia mi nueva madurez. Creía que estaba ganando. Que me estaba volviendo maleable. Un juguete más manejable antes de desecharlo. Ellos no sabían que yo ya tenía todas las piezas. Que incluso el tono de su voz al decir «buenos días» estaba grabado en audio. Que Rachel había sido descuidada en una llamada y había dicho «no vas a dejar que él se lo lleve a casa, ¿verdad? Tu madre dijo que el abogado ya tiene el modelo listo». Y el modelo que prepararon era débil. Con lagunas. Con arrogancia. Con la certeza de que yo no reaccionaría. Pero yo no necesitaba reaccionar. Solo tenía que esperar. Porque mientras ella preparaba un ataque de gala, yo montaba una defensa de acero. Y ahora, en la mesa, con todos mirándome como si fuera un ciervo bajo los faros de un camión, todo estaba a punto de cambiar. Emily se arreglaba el pelo. Carol servía más vino a Rachel. Todos listos para el acto final de la obra. El sobreblanco me miraba con la audacia de quien no teme la respuesta. Lo cogí, con calma. Y sonreí. Pero no era la sonrisa de quien perdona. Era la sonrisa de quien entiende que la guerra ya ha terminado, y que los vencedores no siempre gritan. A veces, solo esperan el silencio antes de cortar la cinta. Lo que Emily creía que era su golpe final, era solo el primer paso de su caída. Sabía exactamente lo que había dentro de ese sobre, pero dejé que mis dedos tardaran unos segundos más en romper el precinto, como si estuviera sorprendido. Estaban tan seguros de su propia puesta en escena que ni siquiera sospecharon de la pausa ensayada. El papel se deslizó con facilidad. La hoja blanca con letras negras saltó a mis ojos, la primera línea resaltada en amarillo, petición de disolución del matrimonio. La firma de Emily al final, la fecha impresa en la esquina inferior, 2 días antes de mi cumpleaños. Firmado, sellado, listo para ser presentado. Emily cruzó los brazos, esperando el impacto. Carol se acomodó en la silla, lista para presenciar el derrumbe. Rachel tenía el móvil en la mano, todavía grabando, como si esperara que yo golpeara la mesa, que gritara, que llorara, que suplicara, cualquier cosa que demostrara su tesis, que los hombres son demasiado frágiles cuando pierden el control. Pero no me derrumbé. Sostuve el papel entre los dedos como quien sostiene la última página de un mal libro que por fin ha llegado al final. Lo puse sobre la mesa y alicé los bordes con cuidado. A continuación, saqué el bolígrafo del bolsillo de la chaqueta,
el mismo que Emily me había regalado años atrás con mi nombre grabado en el cuerpo metálico, y firmé. Fecha, firma. Sin dudar. El silencio que se apoderó de la habitación fue más fuerte que cualquier pelea. Ya está, dije. Enhorabuena por la planificación. Mi voz sonó firme, sin temblar, sin ironía. Fría. Calculada. Como solo la verdad puede ser. El rostro de Emily se movió ligeramente. Una ceja arqueada. La boca entreabierta. Un fragmento de sorpresa. Eso no formaba parte del guión de ella. Rachel bajó lentamente el móvil. Carol dejó de masticar. El impacto que esperaban llegó, pero no sobre mí. Llegó sobre ellas. Porque lo que esperaban era la ruina, y lo que recibieron fue control. Me arrodillé un instante, saqué la caja dorada que estaba escondida bajo el mantel y la coloqué entre el plato y la copa de Emily. Un lazo rojo en la parte superior. Sin etiqueta. Mi regalo para ustedes. Ella no lo tocó de inmediato. Me miró con recelo, como si hubiera puesto una bomba dentro. Y, en cierto modo, lo había hecho. Pero no era de pólvora, era de papel. De fechas. De firmas. Ella lo abrió lentamente. La tapa se levantó revelando una carpeta de cuero oscuro. Dentro, el acuerdo prenupcial. El que ella se rió mientras me hacía firmar. El que ella pensó que yo había archivado y olvidado. El mismo que Jenny, mi abogada, revisó línea por línea y reforzó con cláusulas adicionales cuidadosamente pensadas para situaciones exactamente como esta. Las manos de Emily temblaban ligeramente al pasar la primera página. Carol se inclinó sobre su hombro, entrecerrando los ojos, tratando de entender lo que estaba pasando. Rachel murmuró algo inaudible. Entonces hablé, lentamente. Este es el acuerdo que me diste, Emily. Firmado por ti, registrado en la notaría 2 días después. Incluimos una cláusula de salvaguardia que entra en vigor si la solicitud de separación parte de ti. Hice una breve pausa. Y, como tú fuiste quien lo solicitó, todo está activado. Emily parpadeó varias veces, tratando de conectar las palabras. Tú, te lo has tomado en serio. Tú dijiste que era bueno que fuéramos civilizados, respondí. Solo he sido obediente. Carol tomó la carpeta de las manos de su hija y comenzó a hojearla. Pero era inútil. Ya estaba hecho. El documento estaba sellado, reforzado con pruebas adjuntas. Las cuentas que Emily intentó abrir a nombre separado, los registros de los días que no regresó a casa, los comprobantes de las transferencias ocultas. Todo incluido. Todo verificado. Legalmente sólido. El coche está a mi nombre. La casa también. La cuenta conjunta se dividió según el acuerdo. La mitad de las inversiones que intentaste vaciar ya han sido bloqueadas judicialmente. Y, la miré directamente a los ojos, la custodia compartida de nuestra hija está garantizada, pero basada en la estabilidad emocional y la disponibilidad parental. Creo que vas a necesitar buenos argumentos para explicar tus viajes sin retorno y tus noches fuera. Emily palideció. Su rostro, antes altivo, ahora parecía marchito bajo el maquillaje. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Rachel rompió el silencio. ¿Tú has montado todo esto? No lo he montado, respondí. Me he preparado. La verdad es que aquella firma que ella me pidió meses antes, entre risas y vino, fue el principio del fin. Y no la desperdicié. Mientras Emily se ocupaba de despreciarme, de preparar su huida, de ensayar su discurso de víctima que repetiría entre sus amigas y en los grupos de WhatsApp, yo estaba al otro lado del campo. Catalogando. Protegiendo. Creando una red de seguridad, no para mí, sino para la única persona que aún importaba en ese núcleo familiar, nuestra hija. Y si había algo que ellas no esperaban, era que yo supiera usar el silencio como armadura. Su plan no lo preveía. No preveía a un hombre tranquilo. No preveía la frialdad. Apostaron por mi emoción. Contaban con mi colapso. Con mi reactividad. Pero yo les entregué cálculo. Emily no podía dejar de mirar el documento. Intentaba leer y releer los términos, como si la repetición pudiera cambiar las letras impresas. Como si pudiera borrar el momento en que, embriagada por la arrogancia, me entregó el papel que ahora sellaba su pérdida. Eso es bajo, susurró Carol. Has engañado a mi hija. Sonreí por primera vez en toda la noche. No por sarcasmo. Por alivio. No. Solo he aprendido de ella. Y ahora ustedes también aprenderán. Pero el momento final aún no había llegado.
Quedaba una pieza más en el tablero. Algo que guardaba como triunfo. Un detalle que convertiría la victoria en permanencia. Y mientras todos aún digerían lo que acababa de pasar, me levanté lentamente y me acerqué a la vitrina. Regresé con un sobre más pequeño. Delgado. Blanco. Lo coloqué sobre el documento. Emily me miró con una mezcla de ira y miedo. ¿Qué es esto ahora? Solo otra revelación, respondí. Antes del postre. Emily dudó 2 segundos antes de abrir el sobre más pequeño. Le temblaban los dedos e intentó disimularlo con una risita seca, pero el nerviosismo estaba ahí, a la vista en sus fosas nasales dilatadas y su mentón tenso. Carol se inclinó de nuevo, ahora más desconfiada que curiosa. Rachel, al otro lado de la mesa, dejó de grabar y empezó a mirar el sobre como si adivinara que ese trozo de papel iba a explotar a cámara lenta. Se abrió la solapa. El contenido se deslizó hacia afuera. Era una imagen en blanco y negro. Una ecografía. Pequeña, fechada, clara. Emily tardó en procesarlo. Sus ojos se fijaron durante demasiado tiempo en la imagen antes de moverse hacia mí. ¿Estás bromeando? No. ¿Estás diciendo que voy a ser padre otra vez? Sí. Ella negó con la cabeza, con los ojos brillantes por algo entre la ira y el pánico. ¿Pero tú lo sabías antes? Antes de que decidieras que yo sería el payaso de la cena de cumpleaños. Asentí lentamente. Sí, lo sabía. Y en ese momento, lo que era desesperación se convirtió en descontrol. Has usado eso en mi contra. Lo he protegido de ti. Carol se levantó de la silla, por fin. Esto es increíble. Estás usando a un niño para vengarte. No, respondí. Estoy protegiendo a la niña del ambiente tóxico que ustedes han creado. Y asegurándome de que ella nunca tenga que escuchar comentarios como los que he escuchado aquí hoy. La realidad golpeó la mesa como el martillo de un juez. Porque, mientras ellas montaban un teatro de humillación, yo estaba construyendo una trinchera. Y esa ecografía era más que una sorpresa. Era mi eje. Mi razón de ser. Pero para llegar hasta aquí, hubo meses de preparación. El primer paso fue la reconstrucción silenciosa de mi propia estructura emocional. Empecé a asistir a sesiones de terapia clandestinas, los martes, durante la hora del almuerzo. Hablaba poco. Escuchaba mucho. Analizaba todo. Descubrí que el silencio que me oprimía también podía armarme. Que no reaccionar era, en realidad, reaccionar con estrategia. Luego vino la reorganización financiera. Una cuenta a mi nombre, en otro banco. Documentos reunidos con Jenny. Cada transferencia realizada por Emily que afectara a los bienes conyugales se anotaba, se comparaba y se impugnaba en borradores de peticiones que estaban listos meses antes de que cambiara el juego. Solo había que presentarlos. Empecé a grabar audios, discretos, cortos, objetivos. Discusiones disfrazadas de bromas. Comentarios despectivos. El día en que ella me dijo, sin filtros, que solo estaba conmigo hasta asegurarse lo que creía que le correspondía. El audio estaba en el pendrive que entregué junto con el contrato. Incluso nuestra hija tuvo que ser tenida en cuenta en la ecuación. No como una herramienta, sino como un punto fijo. Hice un mapa de todas las semanas en las que Emily la dejaba con niñeras para salir con sus amigas, y a veces ni siquiera eso. Una noche, fingió un viaje de trabajo y volvió borracha, sin siquiera acordarse de quitarse la tarjeta de identificación de la empresa. ¿El problema? Su empresa no tenía eventos ese mes. Todo fue catalogado. Preciso. Frío. Mientras Emily dormía profundamente después de sus cenas sociales, yo leía leyes. Hablaba con Jenny. Estudiaba precedentes judiciales. Hice de cada humillación un ladrillo. Y cuando ella pensó que lo había borrado todo, yo ya tenía copias de seguridad en la nube, memorias USB y copias impresas en una caja fuerte en un banco. Mi silencio no era apatía. Era ingeniería. Lo que ellas veían ahora, ese hombre tranquilo, que no temblaba ante las ofensas, que firmaba papeles con una sonrisa en el rostro, era el resultado de un plan cuidadosamente trazado. Un plan que no nació del odio, sino de la supervivencia. Y aún así, durante un tiempo, seguí dudando. Recuerdo la noche en que le conté a Jenny sobre el embarazo. Su expresión cambió. Primero sorpresa, luego firmeza. Esto lo cambia todo, dijo. No quiero usar esto como escudo, confesé. No lo harás, respondió ella. Pero lo usarás como armadura. Tenía razón. A partir de ese día, todos mis movimientos adquirieron un nuevo ritmo.
Ya no solo me protegía a mí mismo. Protegía algo que aún no había llegado, pero que ya era mío, ya existía. Y ahora, en la mesa, con las velas del pastel aún por encender, el regalo de la noche ya había sido abierto. Pero el verdadero impacto aún estaba por llegar. Rachel miraba de un lado a otro, incómoda. Intentaba entender si todavía estaba en el lado correcto de la historia. Carol se levantó, murmurando algo sobre darse un tiempo. Emily se quedó sentada, mirando fijamente la ecografía sobre la mesa. Por primera vez, no parecía saber qué decir. Fue entonces cuando me levanté. Fui hasta el aparador, cogí mi copa de vino y golpeé suavemente el borde con el anillo, como ella había hecho minutos antes. Todos volvieron a mirarme. Me gustaría hacer un brindis. El silencio cayó como un telón. Quiero brindar por los planes, continué, por las certezas que creemos inquebrantables, por las piezas que creemos que están en el tablero solo para ser utilizadas. Y, sobre todo, por el día en que la arrogancia subestime el silencio. Miré a Emily. Apostaste a que lloraría, a que suplicaría, a que me derrumbaría. No lloré, no supliqué, no me derrumbé. No me destruiste, me preparaste. Los ojos de ella brillaron, pero no con orgullo, con vergüenza. Y tal vez, solo tal vez, con una punzada de arrepentimiento que finalmente atravesaba la capa de maquillaje emocional que ella había pasado todos estos años construyendo. Rachel le susurró a Carol, él ha dado la vuelta al juego. Sí, lo he dado la vuelta. Y ahora, lo único que quedaba, era saber qué harían ellas con el tiempo que les quedaba de dignidad. Si has llegado hasta aquí, ya habrás comprendido que esta historia va mucho más allá de unos papeles firmados. Se trata de cómo se prepara una resistencia. Y si alguna vez te ha subestimado a alguien que pensaba que tu silencio era debilidad, quizás sea el momento de suscribirte al canal. Porque el siguiente paso es donde todo empieza a desmoronarse, por el lado equivocado. El cuchillo se deslizó sobre el pastel como si nada hubiera pasado. Emily retomó el control del gesto automático y cortó la primera porción con manos temblorosas, con la sonrisa completamente apagada. Su madre intentaba disimular el pánico en la punta de los labios, pero la rigidez de su mandíbula lo dejaba claro. Sabían que habían perdido el control de la narrativa. Pero aún no sabían cuánto. Mientras las velas aún derretían sus últimas gotas sobre la cobertura de chocolate, Rachel guardó el móvil en el bolso y se aclaró la garganta. Bueno, feliz cumpleaños, Oliver, dijo ella, tratando de aportar algo de normalidad a lo que quedaba de la noche. Gracias, respondí sin mirarla. Emily intentó sonreír. Un esfuerzo patético. Siempre tan centrado. Me sorprendes. De verdad. Le devolví la sonrisa, por educación. Pero aún quedaba mucho más por venir. Porque aunque ellas pensaban que todo había quedado al descubierto en aquella mesa, el verdadero jaque mate aún estaba oculto, esperando el momento adecuado para revelarse. Jenny me lo había dicho días antes, mientras revisábamos los últimos documentos. Si quieres causar un impacto real, espera a que él intente reaccionar. Solo entonces lo revelas todo. Y eso fue lo que hice. Emily lo intentó. Lo intentó con todas sus fuerzas. Intentó convertir la frialdad que veía en mí en maldad. El primer intento llegó al día siguiente, cuando llamó a nuestro banco conjunto e intentó congelar los fondos. Pero ya estaban protegidos. Ella había firmado la autorización de movimiento semanas antes, sin darse cuenta de que me estaba entregando el control. El segundo intento fue más audaz. Un correo electrónico a mi jefa, sugiriendo que yo era emocionalmente inestable, que mi rendimiento estaba bajando, que tal vez necesitaba ayuda. Pero yo ya había alertado a recursos humanos sobre posibles maniobras. Y cuando llegó el correo electrónico, no solo fue ignorado, sino que se adjuntó a un nuevo informe legal. Lo que Emily no sabía, o tal vez se negaba a creer, era que todo estaba preparado. Su ficha no iba a caer en una mesa de comedor, sino en el bufete de abogados donde Jenny dejaría claro que cualquier intento de manipulación judicial sería respondido con la fuerza de todas las pruebas que yo había acumulado. Fue en esa reunión cuando Emily lloró por primera vez. Él estaba grabando todo, dijo ella con voz débil, mirando a Jenny como quien mira un espejo roto. Él no lo estaba grabando, respondió Jenny con firmeza. Se estaba defendiendo. De ti. Carol intentó intervenir, diciendo que eso era una invasión de la privacidad. Jenny solo levantó una ceja. Es curioso cómo las personas que manipulan a los demás siempre invocan la privacidad cuando se les da la vuelta al espejo. Rachel,
Ahora incómoda con toda la exposición, comenzó a alejarse. Dejó de responder a los mensajes. No apareció en la segunda reunión familiar después del incidente. Incluso el grupo de WhatsApp perdió silenciosamente el nombre Familia Unida. La caída fue lenta, pero definitiva. Emily, antes tan segura de sí misma, empezó a actuar como si caminara sobre cristales. Ya no era la mujer que planeaba humillaciones públicas. Era alguien que pasaba más tiempo en el despacho del abogado que con su hija. E incluso allí, la pérdida era evidente. La custodia compartida se decidió basándose en criterios objetivos. Y en los informes y registros, todos cuidadosamente entregados por mí, figuraban las pruebas de las ausencias, los comportamientos erráticos, los intentos de manipular a nuestra hija en mi contra. Ella perdió tiempo. Ella perdió la narrativa. Y, sobre todo, perdió el derecho a mentir. El verdadero clímax, sin embargo, no fue en el tribunal. Fue semanas después, en un encuentro casual, cuando Emily apareció por sorpresa en la puerta de mi casa para hablar. Tenía los ojos hundidos, el pelo recogido de cualquier manera y vestía sin cuidado. Era como si algo se hubiera derrumbado por dentro. Solo, quería entender, dijo. Nunca reaccionabas. Pensaba que te habías resignado. No me conformaba, respondí. Estaba en silencio. Pero no todo silencio es debilidad. A veces es preparación. Ella miró alrededor de la sala, como buscando algún recuerdo de tiempos más sencillos. Parecías tan tonto. Siempre confiado. Porque confiaba. Hasta el día en que me di cuenta de que me estaban entrenando para ser desechable. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza, como quien reconoce que no tiene más cartas que jugar. Fue en ese momento cuando mi hija corrió hacia mí, riendo, con un dibujo en la mano. Un sol, dos figuras cogidas de la mano y, en la esquina, un bebé sonriendo. Somos nosotros, papá. Tú y el bebé. Miré a Emily, que ya lloraba en silencio. Ella lo entendió. Allí, en mi salón, sin público, sin cortes, sin guiones, vio lo que realmente había perdido. No solo bienes. No solo el control. Sino la oportunidad de ser recordada por nuestra hija como un puerto seguro, y no como una figura distante y ruidosa. Al salir, Emily dudó un segundo en la puerta. ¿Has cambiado? No, respondí. Solo dejé de pedir permiso para ser fuerte. De regreso a casa, mientras cerraba la puerta, pensé en cómo todo había comenzado con un comentario, una risa, una apuesta. Ellas apostaron a que lloraría, a que suplicaría. Pero lo que no entendieron es que, cuando le das a alguien una razón real para resistir, esa persona deja de sobrevivir y empieza a planear. Y cuando le das a un hombre el tiempo y la razón adecuados, él aprende a convertir el silencio en estrategia. Y la debilidad en fuerza. La vida después del colapso fue más silenciosa de lo que esperaba. No hubo fuegos artificiales, ni multitudes felicitándome por haber ganado una guerra invisible. Solo se oía el tic-tac del reloj en la cocina, los pasos ligeros de mi hija por la casa y el ruido del viento contra las cortinas al final de la tarde. Y, en ese silencio, encontré algo que no sentía desde hacía años: presencia. La primera noche después de la separación oficial fue inquieta, no por el dolor, sino por la falta de costumbre a la ausencia del peso. Dormir sin miedo a pisar palabras. Comer sin elegir los platos que no irritan. Dejar la luz del baño encendida sin ser acusado de desorganización crónica. Era libre. Y, al mismo tiempo, me sentía extraño en ese nuevo espacio, como alguien que ha pasado tanto tiempo en una habitación oscura que le extraña la claridad. Pero los días fueron ajustándolo todo. Aprendí a ocupar la casa como mía. Empecé a reorganizar las habitaciones. Cambié las sábanas por telas más ligeras, las alfombras por colores más cálidos, las fotos antiguas por cuadros pintados a mano que compré en un mercadillo local. No porque necesitara otra decoración, sino porque era simbólico. Era como quitar el marco de lo que había sido y colgar lo que me estaba convirtiendo. Las mañanas con mi hija se convirtieron en pequeños rituales de curación. Hacíamos panqueques con formas extrañas. Competíamos por ver quién encontraba más nubes con forma de animales en el cielo. A veces, ella me hacía preguntas que me tomaban por sorpresa. Papá, ¿por qué no reías tanto antes? Yo sonreía con los ojos, reteniendo la respuesta que ella aún no necesitaba escuchar. Porque estaba esperando que tú me recordaras cómo se hace. Y ella lo recordaba. Todos los días. El bebé nació fuerte, tranquilo,
como si ya supiera que su hogar no sería turbulento. Él dormía con los puños cerrados y, aunque en silencio, transmitía seguridad. Cuando lo tomé en mis brazos por primera vez, sentí que sostenía más que a un hijo. Sostenía la versión más pura de todo lo que quería proteger: el futuro, la paz, el renacimiento. A veces, me acercaba a la cuna y me quedaba observándolo respirar. No pensaba en nada más. No hacía planes. Solo existía allí, completamente presente. Y era en ese momento cuando me daba cuenta: la venganza que ellas esperaban que buscara nunca fue la respuesta. Lo que había conseguido era algo más valioso, un lugar donde simplemente podía ser. Con el tiempo, las pequeñas cosas también empezaron a cambiar fuera de casa. Antiguos compañeros de trabajo comenzaron a mirarme de otra manera. Algunos vinieron a pedirme perdón por haber creído las historias sesgadas que Emily había difundido durante un tiempo. Otros admitieron que siempre habían sospechado que había algo raro en el comportamiento de ella. No tuve que convencer a nadie. La verdad, como todo lo que es coherente, tiene su momento para salir a la luz. Emily, por su parte, intentó recuperar el control. Enviaba mensajes educados, ofrecía ayuda con el bebé, intentaba incluir comentarios sentimentales en correos electrónicos fríos. Pero nada de eso funcionaba ya. Porque ya no había nada a lo que aferrarse. Todo lo que ella quería manipular ya estaba sellado. Una tarde, apareció en la escuela de nuestra hija, sin avisar, el día de la presentación de primavera. La maestra vino a avisarme que Emily estaba en la platea y me preguntó si quería que se quedara. Ella puede quedarse, respondí. Mi hija tiene derecho a su presencia. Pero ella ya no ocupa ningún espacio que yo no le permita. En la presentación, mi hija me miraba todo el tiempo desde la platea. En ningún momento buscó a su madre. Al final, corrió directamente hacia mí y me entregó un dibujo con la leyenda: mi héroe que no grita, solo protege. Fue entonces cuando comprendí lo mucho que había ganado. Un mes después, recibí un correo electrónico de Carol. Sencillo, breve, casi amargo. Ahora entiendo lo que hiciste. Espero que puedas vivir bien con eso. Tardé 2 días en responder. Cuando lo hice, solo escribí: por fin lo has entendido. Yo no os hice nada. Lo hice todo a pesar de vosotros. Y lo envié. Sin ira. Sin necesidad de respuesta. Los años siguientes siguieron por el mismo camino. Reconstrucción. Estabilidad. Afecto con raíces. Mi hija creció sabiendo que su casa era un lugar donde se la escuchaba. El bebé se convirtió en una niña sonriente y curiosa, que me despertaba los sábados con besos ruidosos y olor a cereales. Y yo, Oliver, que un día fui un hombre al borde del colapso en una cena de cumpleaños, me convertí en un hombre completo, no por haber reaccionado con furia, sino por haber actuado con calma. Un día, me encontré con Rachel en una cafetería de la ciudad. Ella me vio, dudó, pero se acercó. No pensé que fueras a hacer todo eso, me dijo, evitando mi mirada. Ni vosotros, respondí, tranquilo. Ella se arrepiente, pero le da vergüenza admitirlo. Debería, murmuré, sin rencor. Rachel miró mi taza, las fotos de mis hijos en el fondo de pantalla de mi móvil, que estaba sobre la mesa. Lo has reconstruido todo. No, la corregí. Lo he construido bien, por primera vez. Y eso es lo que he aprendido. No hay que vivir esperando que nadie te salve. No hay que justificarse ante quien no quiere entender. Y definitivamente no hay que suplicar amor donde hay manipulación. Si has llegado hasta aquí, leyendo esta historia hasta el final, tal vez también estés rodeado de gente que sonríe mientras te empuja al abismo. Tal vez estés viviendo una relación en la que cada frase viene con una puñalada disfrazada de cariño. Tal vez tengas una suegra que trata tu dolor como entretenimiento. Una pareja que cree que te romperás cuando él quiera. Pero déjame decirte algo, no te rompes y te construyes con la verdad. No caes y aprendes dónde pisar. Y no pierdes, cuando decides dejar de participar en juegos que nunca fueron tuyos. Si esta historia te ha emocionado, si has sentido ese escalofrío que recorre la espalda cuando reconocemos una verdad que fingíamos no ver, suscríbete al canal. Hay mucha gente ahí fuera que necesita entender que el silencio es un arma, que la paciencia es un escudo y que el coraje no es un grito, sino permanencia. Y recuerda, cuando subestiman tu silencio, es porque aún no han escuchado la fuerza de tu paz.